el tema consultado, que es el equilibrio térmico. Y en qué influye el equilibrio térmico en la vida cotidiana, y la información sobre la maqueta. Aquí dice, es el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. Al igualarse las temperaturas se suspende el flujo de calor y el sistema formados por esos cuerpos llega a su equilibrio térmico. O sea que se igualan las temperaturas. Por ejemplo, si tienes un recipiente con agua caliente y otro con agua fría, a través de sus paredes se establecerá un flujo de energía calorífica. Puede pasar mucho tiempo, pero en algún momento las temperaturas del agua en ambos recipientes se igualarán, pero el equilibrio térmico no alcanzará cuando ambas masas de agua estén a la misma temperatura. Como decía, que un recipiente con agua fría y el otro con agua caliente, al mezclarse, ambos se mantienen una temperatura, o sea, se comparten temperaturas y mantienen una temperatura térmica. Aquí hay un ejemplo, ingeniero. Consideremos dos cuerpos en contacto térmico. Si entre dichos cuerpos no existe flujo de calor, entonces se dice que ambos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, como está en las imágenes. Aquí tenemos afuera un recipiente con agua caliente y está en equilibrio térmico, y si lo metemos al microondas, por ejemplo, acá está la otra demostración. Ambos están en el microondas, ambos mantienen la temperatura igual, o sea, tienen el equilibrio térmico. El parámetro termodinámico que caracteriza el equilibrio térmico es la temperatura. Cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, entonces estos cuerpos tienen la misma temperatura. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen un ejemplo. La cantidad de calor se representa con una letra que gana o pierde, o sea, que gana o pierde temperatura. Un cuerpo de masa m se encuentra con la fórmula Q es igual a m menos calor menos temperatura. Y es la cantidad de calor que se gana o se pierde expresando en calorías. M es la masa del cuerpo que estudió y se expresa en gramos. Su calor es específico de un cuerpo. Su valor se encuentra en tablas conocidas y expresadas en calorías igual a gramos Celsius. Temperatura es la variación de temperatura. Es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Gracias por su atención, ingeniero. Bueno, voy a explicar también cómo hice el experimento con la maqueta. Bueno, para ese experimento lo necesité primeramente dos vasos de vidrio que soporten, o sea, microondas. En un vaso le metí agua caliente, o sea, por 2 minutos en el microondas para que se caliente el agua. Y en el otro vaso le puse igual unos 4 cubitos de hielo, que el vaso de cubo de hielo tenía 20 grados y el del agua caliente 80 grados. Y al mezclarse
Bueno, el agua lo mezclé con tintes de colores. Al unirse el agua o al mezclarse las dos en un recipiente, supe ver que el agua fría se va por debajo del agua caliente. El agua caliente se mantiene arriba y no se mezcla. Bueno, eso supe ver en el experimento que hice. Y también voy a dar como un ejemplo. Para poder conocer la temperatura que representa en un cuerpo o sustancias empleadas en dispositivos del termómetro, cuando el termómetro encuentra en contacto térmico con el cuerpo en cuestiones, ambos alcanzarán el equilibrio térmico. Entonces, al encontrarse en la misma temperatura, sabremos que la temperatura que nos indicará el termómetro en su índice será la temperatura de cuerpo que nos ocupa. Y le voy a explicar lo que interviene en el equilibrio térmico en la vida cotidiana. Por ejemplo, el equilibrio térmico está en nuestra vida cotidiana al diario. Por ejemplo, cuando encontramos en la habitación caliente, percibimos un calor del aire inmediatamente. Para dar una imagen al tiempo, nuestro cuerpo intercambia de calor con el aire que entra. O sea, cuando el cuarto está caliente, abrimos las ventanas para que entre aire y entonces nuestro cuerpo adapta a una temperatura que es equilibrio térmico, que se adapta, o sea, está neutro. En otro ejemplo, si introducimos, por ejemplo, yo como introducí un recipiente de vidrio con agua fría dentro de un microondas o a mayor temperatura hirviendo, el flujo de calor entre ambos enfriará el agua caliente y le calentará al agua fría. Al mezclarse el agua fría con el agua caliente, se mantendrá un equilibrio térmico. Los productos, por ejemplo, que tenemos congelados en nuestras neveras se hallan en equilibrio térmico, porque cuando se lo pone abajo de que no se hace de congelar, se mantienen frescos y no se dañan, se mantienen en un equilibrio térmico que pueden pasar semanas, como la carne, las verduras, etc. Para eso, ingeniero, voy a presentar también un video. Presento el video, ingeniero, para comprender mejor. Para ello necesitamos agua, un recipiente alargado, 2 vasos y colorantes líquidos alimentarios de 2 colores. Para hacer este experimento, lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestros 2 vasitos con la misma cantidad de agua. Y una vez listo, el siguiente paso es teñir el agua de cada uno de los vasos de un color diferente. Por ejemplo, uno de rojo y otro de azul. El rojo para el agua caliente y el azul para el agua fría. Con unas gotitas será suficiente. Y hacemos lo mismo con el otro vaso. El siguiente paso es hacer que el vaso del agua azul esté muy frío. Para ello vamos a echar unos pocos hielos.
Y mientras dejamos que este agua se enfríe, llevamos el otro vaso al microondas para calentarlo durante un par de minutos. Una vez tengamos el agua caliente y el agua fría listas, tenemos que quitarlos llenos del agua fría. Los separamos un poco y tenemos que llenar nuestro recipiente con un poquito de agua de temperatura ambiente. Y por último, tenemos que echar los dos líquidos a la vez en nuestro recipiente. Así que vamos a ver qué ocurre. Ahí está la demostración. Cómo aumentar ¿Cómo es posible que al mezclar dos líquidos uno se quede por encima y el otro por debajo? Lo que ocurre es que el agua caliente es menos densa que el agua fría. Por eso el agua caliente, que en este caso es el agua roja, se ha quedado por encima y el agua fría, que es el agua azul, se ha quedado por debajo. Y esto ocurre principalmente por la actividad de sus moléculas. Cuando están calientes tienen mucho movimiento, se chocan mucho entre ellas y tienen poca densidad. Pero cuando está fría, el movimiento de sus moléculas es casi como pequeños empujones y con lo cual están muy concentradas, con lo cual tiene muchísima más densidad. Bueno, y esperamos que os haya gustado y que lo hagáis en casa. Ingeniero, muchas gracias por la atención.